20 grados la temperatura en la ciudad de Puerto Madryn, una humedad del 35% y un viento que sopla 35 kilómetros en la hora. Compartíamos recién a través de las noticias de Farco, o escuchábamos, mejor dicho también, como cada uno de quienes escucha Radio Namuncurá o lo repasa a través del canal de YouTube, material que queda envasado justamente en dicho canal. Allí pueden, por ejemplo, volver a repasar o escuchar como si fuese en vivo el programa de los chicos, denominado Pequeños Demonios, que va los miércoles de 13:30 a 15, que tiene que ver con toda una producción de parte de quienes integran el taller de comunicación con sus diferentes roles, con el acompañamiento sobre todo de sus docentes tanto en operación técnica, como es el caso de Marcos, como de Fabio en la parte de producción y de locución, en donde han encontrado su formato, si se quiere, también a través de columnas que a su vez, columnas como método de rutina de un programa radial, ¿no? Columnas que a su vez, decía, tienen su preparación también en la parte audiovisual. Es un programa que ya los conecta directamente no solamente con la radio, sino también con el mundo del streaming. De la misma manera que allí hay mucho material y siempre tratamos de ponderar más allá de lo periodístico y de inclusive cuestiones de archivo que ahora estaremos repasando. Hacíamos alusión al principio que hoy 17 de octubre se cumplen 7 años de la aparición sin vida del cuerpo de Santiago Maldonado. Coincidió también en un contexto muy particular porque a los 2 días o al otro día, no me acuerdo ahora bien, había elecciones de medio término. Estamos hablando de medio término del gobierno de Mauricio Macri. Después de 78 días aparecía en un lugar en donde ya había sido rastrillado y observado en distintas oportunidades. Pero decía que más allá de lo periodístico, de temas como ese, por ejemplo, que han tenido y tienen un seguimiento de parte de la emisora bastante sostenido en el tiempo, sobre todo tratamos de hacer hincapié en las producciones que producen y terminan consolidando los chicos y las chicas que están ahora, que todavía siguen cursando, pero que ya no están en el área de comunicación, o ni hablar mucho más atrás en el calendario, de quienes han dejado su huella en el sentido comunicacional, como en otros talleres, en otros espacios de la Fundación, y obviamente han volado en pos de su crecimiento también, ¿no? Y del paso del tiempo. Pero bueno, el canal de YouTube de la Fundación Ceferino tiene un buen anclaje en cuanto al tema del archivo. Coberturas que en su momento se hacían desde Buenos Aires, algunas cuestiones que podemos ligar más con lo estético, ¿no? Con determinada estética también, con determinada manera de comunicar o de contar. Esto que hablábamos ayer también con Fabricio, en virtud del paso del tiempo y la aceleración de esos tiempos y las distintas maneras de comunicarnos entre nosotros. Pero vamos a ir más atrás en el tiempo, cuando son exactamente las 11 de la mañana, y cuando no solamente no existía la Fundación Ceferino, el canal de YouTube de la Fundación Ceferino, no existía YouTube, no existían las redes sociales,
que es una manera justamente hoy por hoy también de, más allá del foro que se genera dentro de esas redes, muchas veces obviamente que suele ser una forma rápida de proponer algún tipo de encuentro masivo, algún encuentro que rompe, ¿no? las cuestiones ligadas con las casualidades. Y fue aquel famoso 17 de octubre de 1945, ¿no? En definitiva, ¿por qué se produce aquel 17 de octubre del 45? Sería una buena pregunta, tal vez. Inclusive más allá del cómo. Muchas veces el cómo aparece, ¿no? En definitiva tiene que ver con esa fuerza de la voluntad. Creería que sobremanera cuando hay una suma de voluntades, como puede ser obviamente ese caso, ¿no? Que había pasado previamente en una Argentina que, según escuchamos, sobre todo en estos últimos días, ya sea producto de eslogans, ya sea producto de esta batalla cultural que también suele ser bastante cíclica, ya sea una manera de volver a revisar la historia. Hablaba de hecho de revisionismo en otro sentido el presidente días atrás cuando le cambiaban el nombre al Centro Cultural Kirchner, y en donde obviamente el tema de las universidades y de la educación era su materia más grande con respecto al tema de la palabra y del discurso, ¿no? De la coyuntura. De hecho, hoy hay paro de docentes universitarios y de no docentes en todo el país, y hubo diferentes situaciones que también escuchábamos en el noticiero de Farco con respecto a la presencia de policías en distintas sedes, en distintos lugares. Pero decía que Milei en ese sentido hablaba de la revisión, ¿no? Una historia que permanentemente nos genera tal vez una revisión, más allá de que hay cuestiones que son concretas e inmodificables. Podríamos buscar razones de por qué. Será subjetivo, enormemente subjetivo, el hecho de esta cuestión del país más ligado a una potencia a comienzo del siglo XX. En algún momento se hizo una buena comparación, si se quiere, cuando fue la conmemoración del bicentenario del 25 de mayo, ¿no? En relación a cómo había sido el centenario del 25 de mayo, cotejar ese 1910 con ese 2010, y hablar de 1910 estamos hablando justamente de gran parte de lo que hoy menciona, y a partir de allí de lo que menciona el presidente, desde donde se habla, ¿no? Presidencia de Roca, previo a los Sáenz Peña, previo a la posibilidad de votar a través del voto universal, ni hablar que se consolida mucho más en el 51, cuando la mujer accede a la votación. Mire todo el tiempo que pasa, ese famoso granero del mundo a principios del siglo XX, con la generación del 80 todavía ahí latiendo, en algunos casos en nombres propios, todavía con vida, y otros habiendo dejado su legado después de haber fallecido no hacía mucho tiempo atrás.
la famosa década infame, ¿no? Que es aquella que tiene que ver con el primer golpe de Estado como punto de partida, golpe de Estado que se le hace a Irigoyen que de alguna manera también muestra lo que hoy muestra, 90 y pico de años más tarde, la misma escisión que hay dentro del partido al cual pertenecía Irigoyen. Cuando hablamos de, y mucho más allá del peso específico de los nombres, obviamente, pero cuando hablamos de radicales de determinada línea, de radicales de determinada otra línea, en función de qué posturas terminan eligiendo. En aquel entonces también había una cuestión muy marcada, que ya venía siendo muy marcada antes, inclusive con el propio Irigoyen pugnando, si se quiere, dentro de la oposición partidaria en relación a los cimientos del radicalismo y de Leandro N. Alem. Pero el primer golpe de Estado se produce el 6 de septiembre de 1930, en medio del gobierno de Irigoyen, un Irigoyen que además, en cuanto a su estado de salud, tenía determinadas fragilidades, fallece no mucho tiempo después, pero se venía de una presidencia intermedia. En aquel momento, vale recordar, si bien Irigoyen termina transitando 2 periodos presidenciales, los periodos presidenciales, que eran de 6 años, no permitían la reelección. Entonces en el medio aparece la figura de Marcelo T. de Alvear y una notable diferencia, si se quiere, entre unos y otros. Después, más acá en el tiempo, aparece la Unión Cívica Radical Intransigente, y de allí surgen figuras que después terminan formando y forjando otros partidos y otras corrientes, en algunos casos de pensamiento y en otros casos corrientes estrictamente partidarias. Bueno, década infame decíamos, golpe de Estado del 43 o revolución del 43, a veces también a nosotros, los que nos paramos de determinado lugar, las palabras nos juegan de una manera o de otra. Por eso decir revolución y decir golpe es bien distinto, aunque los hechos están ahí, como decíamos. Revolución del 43, la presencia ya bastante potente de Perón, sobremanera en un rol que tiene que ver con aquello que le da, seguramente pasado el tiempo, el por qué, más allá del cómo, surge el 17 de octubre de 1945. Y allí aparecen cuestiones, y ya vamos a escuchar justamente algún fragmento de Sinfonía de un Sentimiento, que es un trabajo enorme, muy logrado de Leonardo Fabio, enorme por la cantidad de tiempo, por el tiempo que llevó como obra, porque al mismo tiempo, valga la redundancia, él seguía también generando otro tipo de producciones. Estaba prevista ser mostrada en público por primera vez en determinado momento de la historia y no se pudo. Bueno, se puede encontrar, ¿no? Sobre todo en diferentes capítulos o volúmenes. Son 5 partes. Es difícil no verlo con determinada mirada ideológica, pero también tiene una contundencia, ¿no? En cuanto al tema de la imagen y desde lo estético, que es difícil dejar de reparar.
Decía entonces, y ya compartimos ese primer extracto del mismísimo 17 de octubre de 1945, que más allá del cómo, y si bien el cómo es sortear un montón de barreras y sortear un montón de vallas para llegar a esa famosa Plaza de Mayo, ¿no? Y ahí sí volvemos también a las cuestiones que nos relacionan con determinada modernidad o contemporaneidad, ¿no? Cómo nos movilizamos hoy, cómo era movilizarse, sobre todo para determinado sector social, hace 79 años atrás. No había Uber, ¿no? No había para pedir un remis, por ejemplo. Y sin embargo, el pueblo obviamente también se congregaba y lo hacía desde diferentes lugares. Y en este caso llegaba a la Plaza de Mayo. Para algunos, el famoso aluvión zoológico, así lo han expresado. Por eso muchas veces el ida y vuelta con respecto a determinadas figuras del reino animal termina siendo parte, o mucho más parte, o mucha más parte que las mismas palabras y que la famosa grieta, desde la concepción que se le da a la grieta en estos últimos años, ¿no? De un lado se hablaba del aluvión zoológico, del otro lado se habla de gorilismo, que es ser gorila, etcétera, etcétera. Esto decía después de unos días de detención. Perón, que a su vez ya también fungía como vicepresidente de la Nación. 17 de octubre, larga jornada, hasta que termina siendo, después de haber estado en diferentes lugares, llegado al hospital militar, termina siendo liberado, digamos, y le dicen, ¿qué hacemos? Y habrá que pedir elecciones, o habrá que hacer elecciones que llegaron en 1946. Esto sucedía el 17 de octubre de 1945, ya en la noche, tarde, después de una larga y extenuante jornada. Muchas veces he asistido a reuniones de trabajadores. Siempre he sentido una enorme satisfacción, pero desde hoy sentiré un verdadero orgullo de argentino, porque interpreto este movimiento colectivo como el renacimiento de una conciencia de los trabajadores, una conciencia de los trabajadores que es lo único que puede hacer grande e inmortal la patria. El coronel Perón, un vínculo de unión, que sea esa unidad indestructible e infinita, para que nuestro pueblo no solamente posea la felicidad, sino que también sepa dignamente defenderla.
secretario de Trabajo y Previsión, que seguirá luchando al lado vuestro por ver coronada esa obra que es la ambición de mi vida, que todos los trabajadores sean un poquito más felices. Es la hora del consejo, que lo doy con mi corazón tan abierto como puede presentarse a una cosa que uno tanto ama, el pueblo. Recuerden, trabajadores, únanse, sean hoy más hermanos que nunca. Sobre la hermandad de los que trabajan, ha de levantarse en esta hermosa patria la unidad de todos los argentinos. Parte, decíamos, de Sinfonía de un Sentimiento, trabajo, obra de Leonardo Fabio, que va haciendo un amplio recorrido, ¿no? En 5 ediciones. Antes eran una de las ediciones, como no se podría hablar de una reproducción íntegra de punta a punta, ¿no? Obviamente, en estos tiempos, pero estamos hablando, bueno, tal vez de más de 5 horas de material audiovisual, antes dividido en volúmenes de cassette. Después la historia, obviamente, más repetida, más remanida, más conocida, con sus realidades concretas, con sus mitos, con sus leyendas. Llegará aquel 16 de junio de 1955, llegará aquel 16 de septiembre de 1955, y es el momento en donde Perón termina yéndose a un exilio que durará más de 17 años. Cuando hoy, por ejemplo, en la universidad, también cuando se analiza o se pone arriba del tapete el tema de la universidad, que comienza con el recorte presupuestario o el pedido de mayores presupuestos. Bueno, cuando hay en definitiva alguna cuestión ligada al tema del dinero de por medio, y aparecen los eslogans también con respecto a auditorías, a palabras que intentan simplificar algo complejo, que es un ejercicio muy difícil, ¿no? Sintetizar en pocas palabras, o en una palabra, o en una imagen, o en un símbolo, cuestiones que son mucho más complejas, pero a veces ese no es el afán, no es el fin, no es la búsqueda de dilucidar algo complejo de una manera mucho más sencilla, ¿no? Entonces ahí empezamos con esas palabras sueltas, qué sé yo, pueden ser adoctrinamiento una, ideología otra, y para quienes, y ayer también lo hablábamos con Fabricio, por una cuestión de edad, cada uno tendrá su experiencia desde la mirada también generacional, ¿no? Más allá de la experiencia, si se quiere, personal, en donde estudió, en qué lugar vivió, en dónde se crió, en qué ambiente familiar, barrial, comunitario, etcétera, pudo abrevar en diferentes aguas. Pero en la escuela, para quienes, por ejemplo, hicimos la primaria desde el 79 hasta el 85 y la secundaria desde el 86 hasta el 90, estamos hablando en tiempos históricos
10 años, 12 años de la muerte de Perón. Estamos hablando en tiempos históricos de 30 años del derrocamiento de Perón. No había pasado mucho tiempo y sin embargo, no sé cómo se le dirá eso si no es la ideología dentro de las aulas, como, o sea, hay palabras que no se pueden separar de lo que es, ¿no? La política dentro de la escuela, la palabra política en tal sentido, por más que uno sienta que no está haciéndolo porque no la menciona o porque no lo da a entender. Pero nosotros, por ejemplo, hablando de esa generación si se quiere, al menos en cuanto, vuelvo a lo mismo, las vivencias de alrededor, ni siquiera habíamos escuchado, ni siquiera habíamos, en la escuela digo, ¿no? Tenido la posibilidad, que no era solamente con Perón, por eso se hablaba de el tirano prófugo en algunos lugares, o la segunda tiranía, porque la primera tenía que ver con Rosas. Esa manera también de contarnos o no contarnos, invisibilizarnos la historia, ¿no? No ofrecernos, si se quiere, ni siquiera a través de una famosa línea de tiempo. Bueno, guste o no guste, esto ocurrió acá. ¿Será por eso que es tan simbólico para determinado sector cambiar un nombre? Ahí hay mucho más que una cuestión simbólica, evidentemente. Esto de borrar o de intentar borrar, más allá de que se pueda o no se pueda. Esta cuestión ahora que tiene que ver con, y por ahí alguno lo hace desde, y le deberían dar el crédito al autodenominado marido o ex marido de Pampita, ¿no? Con respecto a la demolición del edificio donde ahora funciona Capital Humano y que tiene la figura de Evita desde hace varios años atrás. Ese edificio que uno se lo topa de frente cuando va por el centro de Buenos Aires, pero siempre aparece esa cuestión, ¿no? De demoler, de destruir, bueno, todo obviamente en nombre de la libertad. Para quienes fuimos a la escuela en esos momentos, insisto con lo mismo, como dice la película de María Luisa Bember, de eso no se habla y de eso no se hablaba, ¿no? Tenemos una segunda parte para compartir en este 17 de octubre. En este caso es un Perón ya en el exilio, un Perón en donde, justamente hablando de comunicaciones y de cómo sostener la misma, y de cómo también se va forjando y fermentando una Argentina que claramente también, relacionada con los cantos de época, desemboca casi 20 años después del golpe del 55 en una Argentina ya entrada la década del 70 del siglo pasado, en donde también hay mucho para revisar de manera más minuciosa y no tender a facilitar con alguna simple expresión nada más lo complejo de un proceso histórico, como también obviamente ha sido ese momento en la historia argentina, que entre otras cuestiones deriva en el último golpe militar el 24 de marzo de 1976. Un Perón que era visitado en Puerta de Hierro, en España, y que a partir de algunas entrevistas, de algunos testimonios, ya sea de manera gráfica, de manera sonora solamente o de manera audiovisual, termina también
con la perspectiva de la distancia, independientemente de que en ese caso eran tal vez 20 años o poco más de 20 años de la mirada de los hechos, una mirada propia, por ejemplo, con respecto a qué había pasado aquel 17 de octubre de 1945. Esto lo decía en una histórica entrevista, en algunos casos tiene que ver con ese material que forjaron de manera audiovisual Pino Solanas, y en otro caso alguna entrevista que por ahí tenía que ver con la participación de Claudio Villarroel, no, del papá, de Sergio Villarroel y de otros periodistas también. Perón por Perón, Perón en los 60, retrospectivamente, analizando el 17 de octubre de 1945. Me vinieron a buscar al hospital militar y me llevaron a la casa del gobierno. En la casa del gobierno me encontré con el general Farrell, sus ministros, estaban los generales. Y me acuerdo que el general Farrell me dijo, bueno, pero dígame una cosa, ¿y qué es lo que cree usted que hay que hacer? Le dije, pero mi general, llama a las elecciones. ¿Qué están esperando ustedes para llamar a elecciones? Yo creo que ya el gobierno provisional ha cumplido perfectamente con su misión, se ha preparado ya toda una acción futura y se le ha enterado al pueblo qué es lo que nosotros queremos hacer. Sabe también qué es lo que quiere hacer la Unión Democrática. Entonces, ¿qué se llama? Si los eligen a la Unión Democrática, allá ellos, el pueblo se habrá, diremos, buscado su propio destino. Y si nos eligen a nosotros, bueno, tendremos la fuerza de realizar lo que venimos pensando. El general Farrell estuvo totalmente de acuerdo conmigo, y entonces él nomás allí me dijo, bueno, perfectamente, llamamos a elecciones. Llamamos, dice, miró así un poco al costado, dijo, llamamos en 3 meses, uno de atrás le dijo, no, los padrones, que se bueno, ¿cuánto? Dijo 6 meses, en 6 meses a elecciones, dijo Farrell. Yo me paré y le dije, bueno, mi general, palabra de honor, nos dimos la mano. Y, bueno, le digo, me voy. Entonces dijo, déjese de embromar, venga, estos locos nos van a quemar la casa del gobierno, salgan al balcón y háblale para que se vaya. Bueno, efectivamente, salí al balcón. Cuando llegué al balcón, sin con todo el ajetreo del día, yo ni sabía lo que les iba a decir había como 1 millón de personas en la plaza, frente a la casa del gobierno. Entonces, les pedí que cantaran el himno, ¿sabes? Para armonizar un poco el discurso, para pensar lo que les iba a decir. Mientras ellos cantaban, yo armé mi discurso. El himno argentino es bastante largo, me dio suficiente tiempo como para armar el discurso. Y entonces, les hablé. Muchas veces he asistido a reuniones de trabajadores. Siempre he sentido una enorme satisfacción, pero desde hoy sentiré un verdadero orgullo de argentino, porque interpreto este movimiento colectivo como el renacimiento de una conciencia de los trabajadores, de una conciencia de los trabajadores que es lo único que puede hacer grande e inmortal la patria. Desde Obreros Unidos, 1201, Ciudad de Puerto Madryn, Chubut, Patagonia, Argentina. Transmite Radio Escuela Namuncurá 89.7, Expresión de Libertad.